Buenas tardes, Nick. Bueno, si me permiten, bueno, vamos a hacer la asistencia correspondiente y darles unos minutos en los que se conectan los demás. Así que les voy a molestar, por favor, que todos los que encuentran aquí presentes, por favor, enciendan sus cámaras. Gracias. Solo Flor Ardavín, si puede aparecer ahí, o retirarse. A ver. Me queda aquí Daniela Monzón. Si no la quito, a ver. Gracias, Daniela. Bueno, entonces vamos a hacerla. A ver, Israel, usted tiene su cámara, pero está en negro totalmente. Israel, ahora está. Bueno, ya tengo a Rosario ahí. Bueno, listo. Entonces solo vamos a hacer la asistencia correspondiente y les voy a dar unos minutos en los que los demás se permiten eh, agrupar. Bueno, a ver, permítame. Bueno, y listos, aquí estamos. Bueno, si quieren pueden apagar las cámaras. Vamos a darles unos minutos correspondientes en lo que ingresan los demás compañeros y vamos ahorita en estos momentos 60 personas, así que todavía falta una tercera parte, entonces vamos a dar un tiempito, ¿vieron?
Bueno, listos. Acá estamos, la mayoría. Vamos a dar por inicio y a ver cómo se encuentran. Ya hoy estoy un poquito más tranquilo que el viernes tuvimos un poquito inconveniente. Tema del movimiento, el tráfico también el día viernes, pero logramos avanzar ahí terminando con el tema del derecho internacional. Así que pues el día de hoy vamos a iniciar brevemente, así como a manera de repaso, creo que hemos hablado de dónde viene la existencia del planteamiento de un curso del derecho internacional privado. Hablamos de su finalidad, ¿verdad? Empezamos a la conceptualización, de dónde se deriva, de dónde se explica el mismo, cómo se ubica en el ámbito del derecho también. Y el día viernes, pues comenzamos a ver, a definir varios conceptos jurídicos a través tanto de la historia como la época moderna, época contemporánea, hasta llegar a una época contemporánea tanto en Guatemala. Y evidentemente creo que en esta conclusión que habíamos terminado era importante resaltar y concordar de que el derecho internacional realmente ahora una conceptualización que creo que ustedes ya están eh, familiarizados con estas últimas clases o las primeras dos clases que hemos visto sobre cómo conceptualizarlo, cómo crear un concepto de lo que es derecho internacional privado. Y aquí dejaba una pequeña, en la última clase, una reflexión, ¿verdad? De que podamos verlo como un conjunto de reglas, dice que sobre el conflicto de las leyes a convertirse en una disciplina que va a buscar la seguridad jurídica, esa certeza jurídica importante en la cooperación internacional y la protección efectiva de los derechos de las personas en un contexto donde las fronteras ya no limitan relaciones privadas. Y aquí dejaba esta última oración para ustedes. Creo que en la primera clase habíamos hablado de quién era el jurista, dónde se centra el jurista y en qué consiste el jurista. Y pues para ustedes, ¿verdad? El jurista moderno dice, busca comprender esa evolución histórica que vamos a ver ya en la próxima clase, que es comprender por qué el derecho internacional privado constituye uno de los pilares del tráfico jurídico internacional. Bueno, ahora pasando al siguiente punto, que es ya las fuentes del derecho internacional privado, me gustaría saber un par de ustedes que me pudiera dar y oírlos acerca de una conceptualización, un concepto de que ustedes formaron y crearon con lo que vimos en estos últimos dos periodos de clases. A ver, los escucho, a ver quién quiere participar. Miren, yo solo les quiero comentar, hay un momento dado en que yo estoy concentrado en la presentación, explicándolo, de repente escuchando a alguno de ustedes. eh, Creo que va a haber un momento que yo ya no voy a estar dejando entrar a la clase a personas, y no es porque no quiera, sino porque estoy concentrado y en segundo lugar es molesto estar viendo el chat que a mí me aparece en esta parte donde aparece ese tonito que andan queriendo entrar. Entonces sí lo voy a dejar por un momento. Creo que es suficiente la hora que estamos empezando para que se conecte. Sí, de lo contrario, pues lo siento, pero hay personas que están grabando y pueden consultar después la clase, pero creo que todos tenemos una responsabilidad y un tema de que también como responsables, y ustedes ya es su momento que están en su carrera, de conectarse. Yo no tengo ningún inconveniente que se conecten en el trabajo, en el vehículo, donde estén, no me incomoda, pero sí me preocupa el tema de que nos esté quitando y a mí también la atención porque está apareciendo ese tono y molestándome la pantalla que estoy compartiendo cada vez que aparece alguien que quiera entrar. Así que si ya saben ustedes, lo digo porque si en el chat empiezan, alguien dígale al catedrático que por favor me deje entrar y ya son las 55, 6, perdónenme, pero tuvieron tiempo suficiente para conectarse y aunque estén en una reunión, agarran el celular, se conectan y ya estuvo. Por eso hasta lo de hoy, tiempo suficiente para que se conecten, por favor. ¿Oyeron? Bueno, los quisiera ver a quién de ustedes quisiera participar después de conceptualizar ese tema del derecho internacional privado. ¿Quién quiere comentarme un poquito de qué es, qué aprendieron ya, o cómo lo pueden conceptualizar ustedes?
Jorge, muchas gracias. Jorge, a ver, lo escucho, a ver, ¿cómo conceptualizaría usted qué? Buenas tardes, licenciado. Pues yo Buenas lo tardes. conceptualizaría como que el derecho internacional privado al final va a ser realmente nuestro criterio, como, casi como juristas, de tratar de interrelacionar cualquier cosa que venga del exterior y poder aplicarlo a nuestro derecho local. Y cualquier documento, cualquier situación que venga del ámbito internacional, pues al final va a ser el tema de analizar cómo podemos conceptualizarlo y cómo podemos en cierto momento pues legalizarlo aquí en Guatemala. Eso entendería que a eso se refiere realmente el derecho internacional, tomando en cuenta definitivamente sus antecedentes, tomando en cuenta, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de documentos que vengan en su debido proceso en sus países, que me imagino que eso es algo que también debe ser un poco también trabajoso, el poder tener esa certeza jurídica de todo lo que viene y todas esas instituciones que vienen del extranjero y que las queremos constituir en Guatemala, pues tenemos que tener la certeza jurídica que también están bien establecidas en sus países. Eso entendería yo, licenciado. Perdón. Bueno, más que lo que usted comprenda, Jorge y los demás compañeros, creo que es importante en dónde ustedes llegan en el aprendizaje, ¿verdad? De dónde ustedes pueden enmarcar con estos conceptos que habíamos visto de la época antigua, que ustedes pudieron ver cómo empezó a desarrollarse, los primeros tres elementos que tenía el concepto hasta la época contemporánea, como le dice usted, y una palabra muy importante de crear esa certeza o esa seguridad jurídica, ¿verdad? Así que pues ya van ustedes a ir aprendiendo y conforme mandan sus lecturas y aquí pues creando ustedes importantísimo su propio concepto, porque de aprenderse conceptos, creo que todas las materias siempre estamos como que, pues por mi parte creo que es aburrido que les pongamos a los estudiantes cada vez el concepto de no sé quién, el concepto, y realmente detesto hacerlo en el examen, preguntarles a ustedes en un momento, miren, a ver, en el examen, dígame usted el concepto de Carlos Larios Ochaíta como época contemporánea. O sea, me importa más lo que usted conceptualice. Obviamente, pues en el examen sí puede venir en el tema, mire, la época contemporánea o la época antigua, qué conceptualización podría darse del derecho. Y ahí usted, pues, bueno, pues Niboyet, por ejemplo, en la época media decía, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes se expresen, ¿verdad? Y por eso es parte importante que tiene lo que es la conceptualización y enmarcar lo que es el derecho internacional privado. A ver, una segunda apreciación, alguien más que pudiera darme un concepto, una conceptualización que vimos. Ok, muy bien. Bueno, vamos con los dos. Muchas gracias. Andy y luego con Rosario. Andy. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas Bueno, para tardes o mí, noches ya casi. bueno, eso sí. Bueno, yo estoy analizando, leyendo ahí lo que usted nos estaba indicando. Lo que hablamos del derecho internacional privado más se relaciona a lo que es a la persona. Cierto de que hay tratados, hay convenios que van relacionados junto con el Estado, pero en sí el derecho internacional privado va más enfocado al ciudadano o al usuario como le pueden dar a entender en determinados lugares. Entonces, eso es lo que yo entendí, que el derecho internacional privado es estrictamente relacionado con las personas. No sé si usted me puede indicar si estoy en lo bien, estoy en lo mal, pero es lo que yo comprendí. Bueno, pero recuerde que la relación de las personas aquí, ¿en qué ámbito es? Estamos hablando en el ámbito jurídico. Por ejemplo, se relaciona mucho lo que es migración. Pongámosle un concepto ahí, de que siempre se va a relacionar por temas migratorios o también por los temas de la cuestión de los tratados. Bueno, lo más importante aquí que sí, como usted lo expresa muy bien, que es una relación jurídico, pero recuerden ustedes que estamos hablando de elementos extranjeros, ¿sí? Nunca se les olvide este tema.
Y recuérdense que el curso es internacional privado, entonces no hay que tener cuidado mucho con la mezcla de términos que se nos puedan hacer un poquito de bolas con el internacional público, porque en efecto, pues eso es bien importante saber de que ya estaban inmersos ustedes en internacional público y saber que en internacional público hacia dónde va y qué es lo que contiene, ¿verdad? Entonces, aquí recuerden ustedes que en internacional público hay una tripartita para mi relación que es entre Estado-Estados, pero también el Estado población, ¿verdad? Estado-población de otros países. Y ahí es donde ingresa entre la población las relaciones o los elementos extranjeros de una persona extranjera con otro extranjero. Y que ahí vimos, ya vamos a ver ahorita de dónde se derivaba, por eso vimos el planteamiento del problema de la necesidad de la creación de un derecho internacional privado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con Rosario. Muchas gracias, Rosario. A ver, cuénteme. Gracias, licenciado. Yo, de acuerdo a lo que usted explicó, considero que el derecho internacional privado regula las relaciones entre las personas siempre y cuando exista un elemento extranjero, como usted lo acaba de indicar. Por ejemplo, alguien que se divorcie acá pueda surtir efectos en otro país, o cuando exista una demanda de alguna empresa, determinar qué ley es la que se puede aplicar o debe aplicarse. En ese sentido, licenciado, creería yo que eso es lo que regula el derecho internacional privado. Bueno, muchas gracias, Rosario, muchas gracias, Andy, muchas gracias, Jorge, que participaron ahí. Pues evidentemente creo que sí, es claro de darnos cuenta de las palabras claves que vimos aquí: relación entre extranjeros, elementos extranjeros, relación internacional, el tema de la certeza o la seguridad jurídica en esa relación, ¿verdad? Que es una relación eminentemente jurídica, como lo expresaba Andy. Bueno, y ya ustedes seguirán conceptualizando y creando su concepto y todo, y tienen material ahí. Yo voy a ver cómo les traslado algún tema de material con lo que vamos viendo para que ustedes puedan ir leyendo. Espero, ¿verdad? Que evidentemente ya ustedes, estando en el último año ya casi de su carrera, les fascine leer, ¿verdad? Porque si no, si ustedes son profesionales de derecho es porque les encanta la lectura y con mayor razón deben tener una lectura ahorita en lo que corresponde al derecho internacional privado también, como sus otros cursos que llevan, ¿verdad? Así que voy a encontrar un tema de lectura para que vayan reforzando ahí. Tomando en cuenta que también, ¿verdad? Casi que a mediados de agosto ya tenemos nuestro primer examen parcial, así que y viendo ustedes que ya estamos a última semana de julio, la otra semana entramos a la primera de agosto y si no estoy mal vamos a ir viendo aquí. Vamos a ver. Bueno, más o menos creo que ustedes tienen preparado, sí, viniendo del asueto del tema de agosto, bueno, que aquí nos aplica la ciudad que creo que lo pasaron para el 14 en el tema de nosotros, así que estaríamos hablando de que esa semana sería nuestra última, para que ustedes vayan viendo ahí, yo también, hasta dónde vamos avanzando. Estamos hablando de julio, que esta es nuestra última semana. Bueno, tendríamos solo la otra semana, 2 semanas más de clases. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 3 periodos, 4 periodos. 4 periodos más antes de su examen parcial. Así que para que vayan anotando ustedes y vayan ahí tomando en cuenta el tiempo. Recuerden, nuestro segundo semestre siempre se va súper rápido. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Y por ende hoy pues, nuestro tema es todo lo que es las fuentes del derecho internacional privado y evidentemente contando un poquito de la historia que habíamos hablado, dónde nacía el derecho internacional privado. Nuestro antecedente, veníamos hablando de que la mayoría podría concentrar que el derecho internacional privado nace en el comercio puramente. Como sociedad, creo que lo que teníamos más presente siempre en nuestro medio era que nuestro problema era el comercio.
Les hablaba al inicio, ¿verdad? Que creo que las épocas de colonización y conquista, ambas épocas demostraron el tema de la expresión de venir por comercio. Desde el descubrimiento, creo que América, las mismas colonizaciones que existían en Europa, o el desarrollo marítimo que se estaba desarrollando en Europa y en los mares, en la India y todo eso, o en civilizaciones como las más antiguas del mundo, como fue Egipto, pues siempre el tema primordial o inicial era el tema del comercio, ¿verdad? Y el comercio representaba una fuente importante porque recuerden que ustedes, evidentemente, el comercio era lo que daba de comer a la gente. Así que, de hecho, ¿verdad? Ustedes se recordarán y traigo a colación, independientemente si ustedes profesan o no una religión, ¿verdad, jóvenes? Pero ustedes se recordarán la historia de José, ¿verdad? Cuando llega a Egipto. Ustedes saben algunos la historia de que José es vendido por sus hermanos y está dentro de Egipto. Ustedes se recuerdan que la parte fundamental de volverse a encontrar con José en Egipto era porque estaban buscando ¿qué? Comida, ¿verdad? Entonces nuestras relaciones en el derecho internacionalmente hablando, ¿verdad? Porque eran dos pueblos extranjeros diferentemente, ha sido siempre el comercio, pues el comercio nos da comida, nos da relaciones, nos da un tráfico que nos provoca una interacción dentro de la relación internacional. Y traigo a colación eso porque, o sea, eso estamos hablando de cuántos millones, miles de años antes de Cristo, y ahorita hasta la época, los romanos, un Napoleón Bonaparte que quería conquistar totalmente Europa, era apoderarse de todo el comercio de Europa. El tráfico comercial que existía ya dentro de España y Marruecos, por ejemplo, Marruecos-Egipto no es nuevo. El desarrollo del Oriente Medio tampoco es nuevo. Y si vamos ahora a encontrar a América Latina, pues evidentemente después del descubrimiento de América, ustedes saben muy bien que el descubrimiento de América no solo conllevó, y no crean ustedes que Cristóbal Colón fue a poder encaramelarle las orejas a los reyes de España para venir a Europa solo porque decir que el mundo no era plano y era redondo, etcétera. El fin primordial que tenían los reyes de España era poder, y el poder se adquiere a través del comercio y a través del oro en aquel entonces, o la moneda, o lo que se va a distribuir. Dentro de nosotros mismos, en nuestra civilización maya, azteca, olmeca, tolteca, y los incas en Sudamérica, todo lo que siempre usted encuentra y empieza en el desarrollo de una civilización es comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma de sobrevivir, ¿verdad? Es una forma de sobrevivir con lo que usted realiza sus trabajos, y evidentemente esa parte demuestra que el antecedente primordial que tiene este derecho internacional es el desarrollo y el crecimiento del comercio. Y obviamente el crecimiento del comercio se da por la movilidad, ¿verdad? Porque en aquel entonces la movilidad era a través de barcos. Hoy obviamente ya hay a través de aviones, trenes y varios tipos de movimiento comercial, y no sé qué en el futuro deparará el desarrollo de nuestra civilización humana para poder traficar. La movilidad internacional siempre va a ser insuficiente. Usted el día de hoy, el comercio marítimo sigue siendo el más importante en el mundo, eso lo pueden ustedes leer como ciencia económica. Sin embargo, los trenes, los aviones y todo siguen aportando grande, pero no va a ser la primera, va a ser siempre la más, va a ser una de las fundamentales, pero mañana ustedes no saben en qué momento va a ir desarrollándose una nueva forma, ¿verdad? Pero a raíz de eso y el tema del tráfico comercial, recuerden que empieza a surgir lo que es el tema de las relaciones internacionales entre un Estado con otro, las leyes, ¿verdad? Que si nos vamos a la época de la conquista, ustedes empiezan a hablar, bueno, como Cristóbal Colón vino aquí a pedir o a solicitar la entrega y todo, y aquí nos conquistó con oro, aquí nos conquistó con espejos, dirán ustedes, y nosotros caímos que les dimos el oro. Independientemente de lo que pensemos, el objeto siempre va a ser un bien. ¿Qué bien va a ser? No sé. Mañana puede ser otro futuro. Entonces, siempre va a ser un bien que intercambiemos para poder tener algo. Usted
va a la tienda de la esquina con el chino, como le dicen, ¿verdad? Y usted con dinero va a comprar frijolitos, pues, o un par de huevos, así, o las tortillas, o sea, y usted quiere tortillas y la que le da es un bien que se llama tortilla. O sea, desde lo más mínimo, ahora imagínense, globalmente, internacionalmente, siempre va a haber una entrega de un determinado bien, y el problema es que ese bien, mientras esté en un estado y el otro estado, o la relación que yo tenga para eso, hay leyes que tiene cada parte. Ese bien tiene leyes aquí. ¿Por qué? Porque usted le va a decir, por ejemplo, mira vos chino, yo quiero 10 quetzales. Pero mira, la otra persona me está esperando y quiere 5 quetzales, pero aquí el que viene primero, a él le despacho. Eso es una norma de él ahí. Igual surge entre los estados, una norma entre España. Como decía la compañera Rosario cuando expresaba, por ejemplo, una persona que es de Costa Rica, no sé qué, lo hablábamos en la clase pasada cuando conceptualizábamos de dónde viene entonces el tema del derecho internacional, en el problema. El problema significa un conflicto. En el conflicto en mis relaciones entre los elementos extranjeros, ahí empieza a surgir el nacimiento y el desarrollo del derecho internacional privado entre esos estados. Yo me caso en Costa Rica, pero yo soy salvadoreño, pero me caso que es con una mexicana y los bienes los tenemos en Colombia. Conflictos de leyes nacionales entre solo dos personas. Ese desarrollo del derecho internacional como una disciplina, pues ya empieza a crear esa coordinación diferente para crear estos tres elementos con los que empiezan a crearse las fuentes: el ordenamiento jurídico, garantizar la seguridad jurídica y la justicia en las relaciones internacionales, que es a la final lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces a responder 4 preguntas importantes de esto que estábamos hablando, donde vienen las fuentes del derecho. Estas preguntas son las que inician, con las que nosotros debemos de responder en dónde surge y de dónde emana nuestro derecho internacional. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? Y en el desarrollo del curso vamos a ir atendiendo más preguntas que nos vamos a ir haciendo en el problema de la relación jurídico internacional extranjero. Pero aquí son 4 preguntas que yo les hago a ustedes para determinar de dónde surge o dónde inicia el derecho internacional privado. O sea, para determinar sus fuentes, de dónde proviene. Primera pregunta que les haría: en un conflicto, ¿qué le regula un contrato celebrado entre comerciantes de diferentes países? ¿Ustedes creen que eso no se preguntaban cuando se transportaba mercadería en la época de la colonia, cuando de repente traían una mercadería de otro país que no era el que había conquistado el país de aquí de Guatemala, por ejemplo, y no era de España? Y si yo quería adquirir una mercadería, por ejemplo, de Brasil, en donde Brasil había sido había sido colonizado por los portugueses, etcétera. ¿Creen ustedes que no se daba esa pregunta en esa época? Claro que se daba. El tráfico comercial siempre existió. Segunda pregunta que les indico: ¿qué legislación determinaba la capacidad jurídica de un extranjero? Porque ustedes no crean que ahorita, al determinar que ahorita nosotros por 18 años en Guatemala ya tiene capacidad jurídica la persona de adquirir derecho y contraer obligaciones. Todo eso fue variando en el pasado. Todo fue variando. ¿Por qué? Porque hasta en misma Europa hay historias de gente que se le otorgó los reinados siendo de 14 años. La capacidad ha cambiado también. Tercera pregunta que les digo: en algunos lados existía, otros no. ¿Qué juez es competente para resolver una controversia entre esas personas? Y cuarto, ¿qué efectos tendría una sentencia si fuera dictada de otro estado? Si el rey allá de España decía, no, ese cargamento no tenía que ser entregado en Guatemala y tienen que regresarlo. ¿Y por qué si estoy comercializando y usted español también está viviendo y comercializando el mismo? ¿Quién determinaba ese conflicto? ¿Sí? O sea, estas preguntas inicialmente, porque nos vamos a hacer 1001 preguntas en el tema del desarrollo del curso para ir determinando los conflictos y la resolución de los mismos, fueron los que empezaron a dar luz a lo que nosotros conocemos realmente como las fuentes del derecho internacional privado. Para ello vamos a dividir 4 tipos de fuentes en el derecho.
Pero hay dos importantes y vamos a iniciar por la primera, ¿verdad? Que es la fuente real o primaria, de dónde inicia, dónde se conforma esta. Nos dice que las fuentes reales o primarias son del derecho internacional privado, son los hechos, circunstancias y necesidades sociales, económicas y políticas. Escuchen, miren ustedes, son los hechos que sucedía. ¿Un matrimonio es un hecho o no? Que al final se desarrolla un acto jurídico, ¿va? Exacto. Circunstancias, los bienes de los dos, o los bienes de el tráfico, el cargamento que le compré a la persona de telas. Necesidades sociales, pero no solo necesidades sociales. Es que no hay tela aquí en Guatemala, yo la exporto. Necesidades económicas y políticas también, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, no van a creer que la construcción o desarrollo de una autopista o de la forma de traer una maquinaria para poder desarrollar cemento no vino primero de un extranjero, que ya las hagamos aquí es otra cosa. Motivan, dice, el surgimiento de una normativa jurídica destinada a regular las relaciones privadas, dice, con elementos extranjeros. A diferencia, dice, de las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Ya les puse el chivo ahí. La ley, los tratados generales, la costumbre y la jurisprudencia, la doctrina, ¿verdad? Ya la vamos a ver de último porque esta es una fuente secundaria, de hecho sí sigue siendo fuente, pero estas fuentes reales o formales en otro derecho, que es nuestro derecho interno, obviamente es nuestra fuente primaria, pero aquí la fuente real o primaria del derecho internacional son las que nos explican qué norma y cómo vamos a resolver los conflictos internacionales. Dice, esos factores entonces nos van a resolver las relaciones de los humanos internacionales. Resolver factores económicos del desarrollo del comercio, de los negocios transnacionales, los políticos, la cooperación entre los estados, etc. Miren cómo ahí inmersa ya lo que viene del derecho internacional público, también que ustedes ya vienen desarrollando en sus semestres pasados. Entonces dice, estos conjuntos de lo que estamos hablando es lo que el derecho internacional privado es con lo que le ha ido dando luz para darle seguridad jurídica a la relación para que vayamos a tener lo que nosotros queremos aquí. ¿Qué factores especiales demuestran que el derecho internacional privado tiene un fundamento en la propia realidad internacional? El día de hoy, nuestros estados internacionalmente hablando viven en ciudades cosmopolitas, ¿verdad? ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Un mundo cosmopolito. A ver, los escucho. Se refiere a que es un lugar donde donde convergen varias nacionalidades, varias costumbres. Eso es algo cosmopolita. Empecemos con varias costumbres, ¿verdad? Cuando un desarrollo de una ciudad de un país empieza a impulsar, a cruzar de sus fronteras, empezaron por el tráfico comercial, en esos momentos empezamos a generar problemas, ¿sí? Y ese problema empieza a crear una necesidad. Es una naturaleza, por eso lo coloqué aquí en la filmina, es una naturaleza sociable. Siempre va a estar, siempre va a poseer y siempre va a haber una relación jurídica de uno con otros países. A esa diversidad que existe entre la legislación, entre la ubicación de otros extranjeros en esa naturaleza, en esa frontera donde buscar necesidades más allá de nuestra frontera, es lo que encontramos como fuente real o primaria que se desarrolla el derecho internacional. Ahora, estos factores empiezan a darle problemas a la legislación nacional, porque la legislación nacional no puede resolver los problemas a nivel internacional, porque eso es propio de una soberanía interna de un Estado. Usted nunca va a ver un Estado que le venga a usted ¿cuándo ha visto usted que venga a Costa Rica a imponerle la ley de comercio, el código de comercio de ellos aquí a Guatemala?
no se da. ¿Por qué? Porque todos nuestros estados, desde el momento que fuimos independientes, luchamos por nuestra soberanía. Entonces, cuando permitimos, dice aquí en el segundo párrafo, si lo pueden ver ahí, dice, cuando permitimos que esas relaciones jurídicos internacionales se desarrollen con certeza, justicia y respeto en la soberanía de cada estado, ahí estamos viendo cómo el derecho internacional privado va a empezar a trabajar, va a empezar a crear ordenamientos jurídicos en donde vamos a venir y poseer esos elementos necesarios para una convivencia jurídico, dice, internacional, que es lo que todos desean en el derecho internacional privado. Bueno, dudas primero, vamos primero con las fuentes reales o primas, para no ir saltándome, a ver. Yo tengo una consulta, licenciado. Por ejemplo, cuando usted dice que el derecho internacional privado actúa como un puente de coordinación entre ordenamientos jurídicos, se me viene a la mente que podría ser que, por ejemplo, colaboran con cualquier requerimiento legal que sea, que ayude para poder esclarecer el conflicto. ¿Podría ser? No. Bueno, mire, vamos a hablar, creo que no lo habían ustedes visto atrás y creo que yo tal vez lo vi un poquito pues rápido en estos momentos, pero yo realmente quiero pasar al tema de los factores. A ver, voy a retroceder la presentación. Vamos a ir otra vez aquí al inicio, ¿verdad? Creo que el tema de la primera fuente, que es la fuente real o primaria, ¿verdad? No nos despeguemos de que tiene ciertos factores con los cuales se desarrolla esta primera fuente, ¿verdad? En primer lugar, vimos que eran fuentes generales, ¿verdad? Englobadas esas fuentes generales. Esas fuentes generales son todas esas circunstancias sociales y humanas que estábamos hablando y que se desarrollaban con un fenómeno de carácter social que iba desarrollando el mismo, ¿verdad? Creo que el ejemplo más claro es de que no podemos impedir a una persona que contraiga matrimonio con una persona que es extranjera. Lo decíamos al inicio del curso. O podemos decir que no. No, está en la libertad de elegir. Exactamente. El otro factor que nos reúne esta fuente real o primaria es el factor económico, que para mí, bueno, aquí no estamos en orden de prioridad. Aquí no, el orden del factor no altera el producto, pero el segundo punto que los colocaba, el factor de carácter económico. ¿Por qué realmente es importante el factor de carácter económico? Porque nuestras relaciones internacionales se derivan en eso, en comercio internacional de bienes y servicios y la inversión extranjera. Mucha gente que viene aquí a invertir a Guatemala es por la inversión extranjera, pues eso se le llama también parte de nuestro derecho internacional privado. Los contratos internacionales, el transporte de carga y mercadería, no vayamos a lejos, el tema de cómo se desarrolló la electricidad en Guatemala o el gasoducto, ¿verdad? El hecho de la prestación de gas. Nosotros no producimos combustible y gasolina aquí, ¿o sí? Para con el consumo de los vehículos. No. ¿Y de dónde lo traemos? No me diga qué países, me refiero a gremios generales. Del extranjero. Entonces eso es un factor comercial, que obviamente es una fuente primordial del derecho, pues. El otro es el factor político, ¿verdad? Porque lo hablábamos como una evolución que tiene el principal. Vuelvo al tema. Guatemala no producía trenes, por ejemplo. Antes el primer tren vino de Estados Unidos, ¿verdad? Y si algún día Dios mediante lo permite ahorita traer trenes nuevamente y reactivar el tren en Guatemala, el tren no viene aquí, lo vamos a traer del extranjero también. Esos son contratos que van a venir también del extranjero. Los tratados y los convenios internacionales, por ejemplo, con el tema de la competitividad que dio a la ley de surgimiento de la competitividad, también era un tratado y convenio internacional. La protección de los derechos humanos, eso es un tema político. Las políticas migratorias, porque por ahí hablábamos cuando hablábamos, ¿verdad? Todo eso compone
y por eso les digo que esto es importante al tema de lo que es la fuente real o primaria de nuestro derecho internacional privado. ¿Estamos mejor? Sí, licenciado, gracias. Va. Si quieren, solo voy a, diríamos, ahorita con el Mundial, una pausa de hidratación. 3 minutos les doy ahorita, sí. En un momento yo voy a ponerles también mi luz aquí, por favor. Y así ya terminamos, damos la recta final de la clase.
Bueno, ya regresé. Bueno, siguiente fuente. Fuente siempre formal, pero secundaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ahora de la siguiente, pasamos a una parte más específica, diría yo, en el tema ya que en el otro vimos lo que es lo correspondiente a un apartado de fenómenos sociales, económicos, políticos, ¿verdad? Que se desarrollan. A esto se llaman, a este tipo de fuentes, de este tipo de fuentes son factores de carácter especial, ¿verdad? Y ahí voy a hablar porque en donde ya vamos a ver cómo se evoluciona el derecho internacional privado, ¿verdad? Dónde se encuentra ubicado. Y esto viene realmente a la estructura vinculada del derecho humano y a la organización jurídica política puramente del Estado, ¿verdad? De aquí nos dicen que cuando hablamos de estas fuentes formadas secundarias, derecho internacional privado, son procedimientos o mecanismos jurídicos mediante los cuales las normas de esa disciplina adquieren existencia, obligatoriedad y eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vimos al inicio, los fenómenos, los factores que se fueron desarrollando, estos factores especiales empiezan a crear mecanismos jurídicos. Cuando hablamos de mecanismos jurídicos son normas, porque una norma trae existencia, obligatoriedad y eficacia. Entonces, cuando empieza a darse este compuesto, empezamos a contener resolución de conflictos con esos elementos extranjeros. Obviamente, nosotros dentro de nuestro derecho general, ¿verdad? Hemos encontrado que estas se suelen clasificar en directas e indirectas. Las normas puramente cuando son directas e indirectas, la interpretación o la aplicabilidad. ¿Y quién nos ayuda a aplicar la aplicabilidad de una norma jurídica internacional? Los tratados y los convenios internacionales, que es un tema que ustedes están viendo en derecho internacional público, ¿verdad? ¿Qué factores son estos factores especiales? En primer lugar, que creo que hay que examinar es el factor cosmopolita del hombre. Nuevamente entro al tema de eso. ¿Por qué? El hombre en sí, por su propia naturaleza, siempre ha querido explorar nuevos territorios. Al explorar nuevos territorios siempre busca por salir de sus fronteras con el fin de encontrar comercio. Pero esto tiene consecuencias, porque primero, al yo estar en otro territorio, mi nacionalidad es diferente, celebro contratos con un estado que no es mi estado, puedo llegar, por ejemplo, a contraer matrimonio con una persona que no es de mi nacionalidad, puedo llegar a comprar bienes en ese lugar que no son mis bienes de mi estado, y todo eso empieza a generar efectos, ¿verdad? Jurídicos. El otro factor especial que tiene esta naturaleza o este factor, esta fuente formal o secundaria, ¿verdad? Perdón, aquí. Esta fuente formal o secundaria es la propia naturaleza sociable del hombre. ¿Qué tipo de relaciones tiene el ser humano en general para organizarse socialmente en el hombre? Sus relaciones son familiares, laborales, comerciales, patrimoniales, contractuales, etcétera, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nos empieza a crear una fuente de forma de carácter de factor especial, real o primaria. Por ejemplo, una empresa guatemalteca contrata trabajadores salvadoreños para desarrollar un proyecto en Honduras. Esa es una relación de carácter ¿qué? Jóvenes, ¿están aquí todavía? Sería una relación formal, y directa. No, esta es una relación eminentemente laboral, ¿verdad? Pero la relación laboral, les pregunto, ¿es una relación que siempre está en nuestra sociedad o la necesitamos o no? Claro que sí, la necesitamos. Todos necesitamos trabajar. Y si a mí me contratan para desarrollar un proyecto con mi conocimiento que yo tengo en otro estado y es alguien de otro país que me contrata aquí en Guatemala, ¿tengo derecho yo o no de poder ser contratado? Sí, Claro que Claro. Entonces se vuelve también una fuente, un factor especial directo, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir hablando de estas fuentes, la diversidad de las legislaciones, ¿verdad? El tema de la diferencia de los estados y todo esto nos va dando una luz de lo que realmente empieza a ser
una fuente, como aquí lo coloqué, ¿verdad? Una fuente formal, pero de carácter secundario, porque es un factor diferente, ¿verdad? Al que tenemos aquí regulado en el mismo, ¿verdad? Y en este mismo contexto, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos en esta fuente, en la misma, como les decía al inicio, ¿verdad? Es que nos va a empezar a crear elementos, factores especiales que nos van a explicar el origen y la evolución del derecho internacional privado. Estos factores, como les digo yo, pues van a encontrar una relación estrecha o en la propia naturaleza de mi persona. Recuérdense que en la primera fuente hablábamos de factores muy poblacional, ¿verdad? El factor económico, el factor político, ¿verdad? Pero aquí el factor especial, si ustedes estoy viendo y colocando estos ejemplos, es un factor muy natural de mi ser como ser humano, ¿sí? La relación laboral, por ejemplo, el hecho de que yo pueda conocer a una persona de otro país y casarme, ¿verdad? Todos esos son factores especiales, ¿verdad? Que me van haciendo que yo pueda realmente y que esto le va dando o surgimiento, recuerden que son fuentes que van creando el derecho internacional privado, ¿verdad? Y entre el ser humano más cosmopolitamente hablando, se convierte más cosmopolita, más va a ir creciendo esta fuente también, ¿verdad? Entre el hombre es más sociable. Por ejemplo, les hacía una pregunta en la clase pasada y les hago el día de hoy ahorita con esta fuente. A ver quién le atina aquí. Por ejemplo, ¿en dónde podría encontrar yo ahorita actualmente como un factor especial, como fuente formal o secundaria del derecho internacional privado, en un elemento aquí importante que se está desarrollando, se desarrolla en nuestra sociedad, en nuestra forma de relacionarnos? Perdón. A ver, perdón, ¿quién levantó? Soy yo, Andy. Andy, sí, a ver. Sí, podría ser lo que se están aconteciendo que son el alza de combustibles. ¿Cómo? Lo que se está viendo ahorita, lo que es el alza de combustibles, que nos está afectando tanto nacional como internacionalmente. Bueno, mire, ese es un factor económico y un factor político. Eso es entre la primera fuente que hablamos, ¿verdad? Que pues son factores. ¿Cómo? Migración. También es un factor político, también. Es social, es un fenómeno social. Pero como fuente formal secundaria en relación entre las personas, como factor especial que decíamos aquí, ¿verdad? Factores especiales, estamos hablando de la naturaleza del ser humano, el desarrollo, la necesidad del propio ser humano. Es un factor muy mío, muy especial. No estamos hablando globales, poblacionales. ¿Qué creen ustedes que puede ser un fenómeno que ahorita yo metería y estaría inmerso en esta fuente? Ya lo hablamos en la primera clase. Las redes sociales, ¿sí? El interaccionar usted con una persona del extranjero, las negociaciones de criptomonedas, ¿verdad? Muy bien, aquí nos está comentando, ¿verdad? Todo este tema de relación de carácter personal y de hecho, por ejemplo, las criptomonedas es una forma de desmaterializar mi dinero. Pero aquí, aunque no hay ahorita en Guatemala regulación legal y todo, hay entidades financieras que a usted le vienen ahorita a hablar y le pueden decir que invierta su dinero en esa manera. ¿Sí? Vieron ahorita cómo ya ustedes vieron dos temas de formas, de factores que se van desarrollando de forma secundaria y que esto empieza a ser una fuente también formal, pero de carácter secundario del derecho internacional privado. Hoy sí. ¿Estamos, joven? ¿Alguna duda? Bueno, entiendo que silencio.
Bueno, aquí vimos dos ejemplos, ¿verdad? El tema de las redes sociales, la relación interpersonal. Y Yeila nos hablaba de las criptomonedas también, la necesidad de invertir yo mi dinero en otra forma, en otro mecanismo, como era la criptomoneda, ¿verdad? Andy nos hablaba del tema del fenómeno del combustible a nivel internacional, pero eso es un factor económico, ¿verdad? Es una fuente real, primaria, no secundaria, porque esto nos afecta globalmente, ¿verdad? En la secundaria nos afecta nuestra propia naturaleza del ser humano, nuestro desarrollo del ser humano, ¿sí? Hoy sí un poquito la diferencia, porque ahora vamos a la diferencia entre la misma secundaria, porque aquí ya vamos a compararlo un poquito como el derecho que ustedes fueron aprendiendo en todo en lo que han venido visto las carreras, de la carrera de derecho, ¿verdad? Ustedes han enseñado fuentes del derecho, la ley, la costumbre, y usted va a derecho civil y empieza fuente del derecho, la real, la costumbre, jurisprudencia, y va usted con derecho penal y fuente del derecho, la ley, aquí en el internacional la primaria o la real o primaria es el fenómeno completo, ¿verdad? Donde salgo del marco de mis límites de las zonas fronterizas, ¿verdad? Internacionalmente hablando. Y cuando hablamos de las reales, siempre reales, pero secundarias, hablamos puramente de la propia naturaleza humana que me hace a mí pasar esa frontera, ¿verdad? Las redes sociales o lo que hablamos aquí de invertir mi dinero en otra forma de desmaterialización del dinero, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, dentro de esas reales secundarias hay que encontrar, bueno, los medios de comunicación me atrevería a pensar que estamos dentro de factores primarios, reales primarios, ¿verdad? No secundarios, porque usted evidentemente, creo que el mejor ejemplo que ahorita podamos hablar de cómo fue desarrollándose eso, la Copa del Mundo, ¿verdad? El Mundial de ahorita fútbol. Usted se dio cuenta que ya el Mundial de Fútbol ha sido tan específico o tan enmarcado que lo primero que estamos viendo aquí es que ahorita los derechos para poder transmitir el Mundial y ahora son cada vez se vuelven más restringidos y cada vez más otorgados a las personas que evidentemente logran pagar, ¿verdad? El tema. Mientras que antes creo que hubiera ido a un mundial del 70 y aquí nadie está para eso, del 80, ¿verdad? Cada vez va empezando a desarrollarse. Por ejemplo, Rosario, sí, puede ser que el mundial del 2030 o el 2034, por ahí, ¿verdad? Empiece a venderse por streaming, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son fuentes que realmente, tipo de factores económicos o factores sociales que van a ir cambiando, ¿verdad? Por eso es que aquí no está muy enmarcado como ustedes están viendo todos sus derechos en todo lo que han visto en nuestra área común y privada, ¿verdad? De que la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el tratado, no. Aquí son fuentes reales primarias, fuentes reales secundarias que son muy globales, ¿verdad? Porque la misma globalización que tenemos en el mundo nos va enmarcando ese punto. Y por eso es que ahorita aquí entrando en el tema de secundarias, ¿verdad? Mi propia naturaleza, aquí sí hay fuentes formales indirectas, ¿verdad? Aquí sí hay fuentes formales indirectas y aquí van a encontrar ustedes la original que ustedes han visto en todo su derecho, ¿verdad? Y que la conocen, que es la jurisprudencia, costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. En esas fuentes formales indirectas, ¿verdad? Que ya estamos primarias, secundarias e indirectas, estas nos dice que sí son aquellos medios auxiliares que aunque generalmente no crean normas jurídicas de manera directa, cumplen una función esencial para interpretar, integrar, desarrollar y aplicar correctamente las normas nacionales, pero también nos ayuda a darle esa función de interpretación, de integración y de desarrollo a las normas de carácter internacional. ¿Para qué? Para resolver nuestros conflictos de leyes internacionales, darle una luz de competencia judicial internacional y una cooperación jurídica entre estados. De hecho, yo les voy a poner en las próximas clases más adelante, vamos a ir a hablar acerca de procedimientos, por ejemplo, que se desarrolla a través de la Cámara de Comercio. Esta es una fuente formal indirecta que se desarrolló porque es una propia legislación interna en Guatemala que por costumbre nos empezó a dar luces de cómo resolver los conflictos y que ahí dio luz a las cámaras de arbitraje. Vean cómo es eso. La norma nacional le fue dando una interpretación, una integración, un desarrollo para resolver conflictos internacionales.
a esas leyes. Ya lo vamos a ir viendo cuando trabajemos en la parte de grupos y todo de ese análisis, esa investigación, cómo realmente en Guatemala vamos viendo esa forma indirecta que la vamos desarrollando. Y evidentemente, y por lógica, ¿verdad? Hoy sí, habiendo un poquito nuestro ámbito normal del derecho, ¿verdad? Estas se centran en estas específicamente, ¿verdad? Que estas ya las saben ustedes y aquí ustedes me van a ayudar a repasar, ¿verdad? La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho son fuentes formales indirectas que van a demostrar que el derecho internacional privado es una disciplina dinámica cuyo desarrollo no depende únicamente de los tratados, de las leyes y los tratados internacionales, sino que aquí internamente nos pueden ayudar a dar luz para poder encontrarle una solución al conflicto internamente. Por ejemplo, como les daba de cómo se desarrollan los conflictos de la Cámara de Comercio. ¿Qué es la jurisprudencia, jóvenes? A ver. Son fallos contestes, es la palabra, Lick, disculpe. La jurisprudencia es cuando existen sentencias similares y entonces se va marcando la jurisprudencia, ¿verdad? A ver, alguien que ya a ver, ustedes ya tienen que tener conceptos más jurídicos, ya están en su real, ya son casi juristas, a ver. Sí, yo estoy de acuerdo, es el conjunto de sentencias y fallos judiciales que se tienen en torno a un conflicto o una forma de resolver. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver, para ir avanzando. Alguien que nos hable qué es costumbre como fuente del derecho. Costumbre es cuando una comunidad o una población acostumbra a dictaminar o resolver conflictos de determinada forma, entonces esa forma en cómo ellos mantienen esa armonía es la que se utiliza para poder aplicarla, o sea, es parte de la norma, ¿verdad? Que se utiliza, es parte de la fuente de la ley. Sí, verdad, yo creo que la misma forma de regulación de nuestras tradiciones, etcétera, nuestras formas de movimientos que se desarrollan en nuestras comunidades, etcétera, nos ha creado lo que es la costumbre como una fuente primordial del derecho, ¿verdad? Recuérdense que estos son fuentes primordiales en nuestro derecho interno, ¿verdad? Aquí la estamos viendo indirectas en el derecho internacional privado, ¿verdad? La doctrina, a ver, ¿qué es? Son las leyes propias desarrolladas en cada país según sus congresos. Uy, a ver, Jorge, doctrina, a ver qué es la doctrina. Andy. Buenas noches nuevamente. Pues la doctrina en sí es el conjunto de opiniones y estudios que hacen en un análisis y que hacen explicaciones los juristas, abogados, jueces, profesores, etcétera, que es todo lo que hablamos siempre sucesivamente a lo que es a lo jurídico. Muy bien, ¿verdad? Es donde el desarrollo del pensamiento jurídico de los juristas, ¿verdad? Han desarrollado y plasmado. Hoy, ¿verdad? Como ustedes vieron, distintos conceptos como de Sabini y todos esos que vimos en la clase pasada, es parte de una fuente indirecta, ¿verdad? Del derecho internacional privado. ¿Y los principios generales del derecho? Esas son reglas que determinan cómo nosotros debemos de aplicar la ley, o sea, cómo interpretar, en qué momento aplicarlo, cómo analizarlo. Esos son los principios, nos rigen cómo nosotros tenemos que direccionarnos en determinada aplicación del derecho. Bueno, muy bien. Sí, ¿verdad? Son creo que las instituciones rectoras, ¿verdad? Que hemos estado viendo a lo largo de la historia, que nos han dado esos valores fundamentales que tiene el derecho
para ir desarrollándolo, ¿verdad? En resumen, entonces, a ver, aquí entrando en una síntesis de lo hablado hoy, ¿verdad? Hemos hablado de qué son las fuentes del derecho internacional privado. Aquí aléjense del tema de cómo son las del derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, que son similares, porque esas son del derecho interno. Aquí estamos hablando del derecho que trasciende nuestras fronteras, ¿verdad? Y entonces vimos 4 tipos de fuentes, si quieren resumirlo así. En primer lugar, las fuentes reales o primarias, ¿verdad? Que vienen a englobar de factores, hablamos económicos, políticos, sociales, muy generales, ¿verdad? Porque son las que engloban el mundo donde empezamos a donde darnos conflictos y donde obviamente a dar conflictos, evidentemente nos empieza a dar problemas, ¿verdad? 2, aquellas fuentes con factores especiales, ¿verdad? De propio de la naturaleza del ser humano, de lo que se desarrolla, la necesidad mía, ¿verdad? Como ser humano, como persona individual. Tercero, esa fuente formal secundaria o de forma directa, ¿verdad? Que está englobada en la legislación propiamente, ¿verdad? Y la indirecta, que ya es las 4 restantes que conocemos en el mundo global. En nuestro derecho interno, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho, ¿verdad? Resumido en palabras sintetizadas, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, listo. Licenciada, perdón, es que fíjese que a mí todavía se me complica un poquito comprender, o sea, digamos, diferenciar la fuente formal o secundaria con una fuente con factores especiales, por ejemplo. ¿Cómo decir la fuente formal? No, yo es que nunca hablé formal. La formal es, hablamos de las secundarias. Primero la fuente real o primaria. Sí. La segunda es real siempre, pero es de factores con factores especiales. La fuente formal, primero, la primera fuente formal de forma directa, ¿cuál siempre va a ser? La ley, ¿verdad? Y en nuestro caso, de nuestro derecho internacional privado, los tratados y convenios internacionales, porque son parte de lo que ustedes están viendo ya en derecho internacional público. Y cuarto, la fuente formal siempre indirecta, que ahí vienen los otros 4 elementos que nos conocemos dentro de nuestro derecho interno: la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Lick, ¿podría regresar a la diapositiva donde estaban las fuentes formales? No tenga pena, yo la presentación siempre se las voy a mandar ya, ¿oyó? Esta presentación aquí termina. Esta presentación mañana más tardar o el viernes ya la tienen ustedes en el WhatsApp, en el grupo. Y ya el día viernes entramos a otra sesión de presentación y cuando voy terminando cada sesión de presentación se las voy mandando para que tengan ustedes. Recuerden que la presentación es un bosquejo, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí. El material, los libros que ustedes consulten y encuentren, eso es aparte. Gracias. No tengan pena. Estas son suyas, ahí se las voy a trasladar. No hay inconvenientes. Bueno, a ver, instrucciones precisas y claras antes de terminar la clase. Estaba leyendo ahí ahorita el chat aquí de ustedes. Yo no es que esté dejando minutos para que se conecten y que no quiere que interrumpa el catedrático, no. A ver, yo por favor les digo que ya vieron ustedes que yo inicio, hacemos la asistencia no para generar, sino que es el tema de que ya estamos conectados y presentes que me pide la coordinación. Ustedes se pueden ir conectando, pero ya vieron ustedes de que cuando yo inicié les doy un pedido para que ustedes se conecten. Yo empiezo a dar la clase. Mientras yo estoy empezando a dar las clases, yo voy a estar ahí, a los que pueda ir conectando. Pero sí, por favor, puede haber un momento, si yo estoy concentrado platicando, que yo sí no estoy conectando ni estoy para revisar mi Meet, de ver quiénes están esperando, porque hay gente en la clase pasada que yo me di cuenta que eran las 6:15, 6:20 y queriéndose conectar a la clase. Perdónenme, pero están ustedes en la gran posibilidad de conectarse y recibir sus clases en línea. Y si no se pueden conectar a cierta hora, perdónenme, aquí pasa un problema importantísimo, pues, o no pueden conectarse ustedes o algo está sucediendo, ¿verdad? Porque ¿qué inconveniente está sucediendo para que ustedes no, ¿cómo se llama? No se estén conectando.
Porque si ustedes no pueden conectar a cierta hora, entonces mi pregunta al millón va a ser, entonces, ¿por qué se asignaron a esta hora? ¿Verdad? Entonces yo les doy un tiempo súper prudencial, porque se dan cuenta que hasta las 50 veces 55 los estoy dejando de ingresar, pero ya hay momentos que yo ya estoy en la clase, estamos entrando en conversación, alguien está participando, etcétera. Yo no puedo estar concentrado de quién falta y en el chat ahí pueden decir al catedrático que me quiero conectar, Lick, sea que puede conectar la persona a las 6 y algo, ya no. Entonces, creo que por eso doy un tiempo prudencial, me conecto en punto a la clase, les dejo para que se conecte. Yo estoy siendo bastante asertivo de poder darles esa oportunidad en eso. Entonces, por favor, pues lo que espero que ustedes en ese sentido pues entiendan el tema, porque no es un tema que uno quiera, no, o que el catedrático, no. Es un tema de que, por favor, se respeta también la clase, aunque sea virtual, pero tiene una hora, ¿verdad? Así que por eso es el tema, para dejarlo claro aquí. Bueno, el día viernes creo que estaremos iniciando con el tema histórico del derecho internacional privado y creo que habrá un tema materializado con un cierto punteo. Va a ser el único porque después ya solo nos quedan creo que 3 clases o algo así y ya estaremos esperando su examen parcial. Así que por favor, estén atentos primero Dios para el día viernes para poder realizar el tema. Siempre se trabaja con el Classroom, con el Meet, entonces no hay inconvenientes ahí, por favor. Recuerden que de igual manera tenemos que hacer el viernes, ¿verdad? Así que nos estaremos viendo primero Dios. Ya el 13 sí, el 14 no hay clases, entonces y ahí pueden ustedes tomar ese viernes para otras actividades. Bueno, jóvenes, ¿dudas de hoy? Sí, Josué. Buenas noches, Lick. Sí, con una consultita. Disculpe, el libro que vamos a utilizar como base o alguna recomendación bibliográfica que nos pueda dejar como para ir alimentando el tema del estudio. Miren, yo realmente la mayoría me baso en el tema del libro del doctor Larios Ochoita, ¿sí? Hay más material ahí, etcétera, pero es mi base fundamental que he ido desarrollando y complemento con algunos documentos que voy encontrando fuera, ¿verdad? Gracias, Lick. No, para servirle. ¿No hay nadie más? Bueno, voy a pedir el favor que todos entonces nuevamente encendamos la cámara para terminar. Tengo a Alfredo, si me apoya ahí para abrir su cámara, porque lo tengo aquí, si no lo retiro. Sí estoy Lick, pero no me está funcionando la... Sí, A ver, lo voy a quitar y a ver quién aparece. Vamos a ver, aquí ya, bueno, aquí ya tenemos a otro. Bueno, listo pues, joven, entonces solo vamos a hacer ahí, pueden decir whisky, saludos, lo que quieran. Muchas gracias ahí. Y listos, aquí está. Bueno, jóvenes, pasen una muy feliz noche, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos primero Dios y Dios mediante. Gracias, el día licenciado. viernes. Buenas noches. Que descansen, ya los dejo ahí 2 minutos para que se conecten a su próxima clase ahí. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches.